Muy buenas tardes, apreciados colegas, estudiantes. En la tarde de hoy nos tiene convocado los comentarios del profesor sobre el foro número 2, que tiene que ver con la medida cautelar que decretó la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia con un salvamento de voto sobre la suspensión de los efectos de la resolución número AG 0072 del 2009, de 11 de febrero del 2009, por la cual se declaró la Bahía de Panamá como área protegida, emitida en su momento por la ministra de la NAM, ¿sí? Y cuya resolución fue publicada en la Gaceta Oficial 26.221 de la misma fecha, 11 de febrero del 2009. La pregunta que nos hacemos frente al problema de esta medida cautelar para poder entonces empezar la disertación y la investigación para ustedes en su momento es: ¿la decisión de la Sala Tercera tuvo un sustento legal y ambiental requerido para suspender los efectos de la resolución que acabamos de comentar? Bien, antes de iniciar, es importante que nosotros señalamos que nos sirve este foro para un repaso de procesal administrativo y entrar en la materia ambiental, y cuando ustedes vean procesal administrativo, bueno, ya habrán visto esto, ¿no? Entonces es importante que el acto administrativo que se demanda es un acto administrativo de carácter general, porque afecta a grupos de personas y, como lo veremos en el problema, afecta positivamente a toda la colectividad y de pronto negativamente a las personas que viven dentro de los límites del área que fue declarada área protegida. Y este tipo de actos administrativos se notifica publicándolos en Gaceta Oficial, que fue debidamente publicado, y en Sala Tercera estos actos administrativos de carácter general se demandan a través de una demanda o acción de nulidad, que tiene requisitos distintos a la demanda de plena jurisdicción. Pero los efectos en los que se concede esta demanda, al igual que la demanda de plena jurisdicción, por regla general, son efectos devolutivos, ¿sí? O sea, de que mientras la resolución sigue vigente, mientras no se resuelve, y cuando se resuelve, si se resuelve que es ilegal, entonces a partir de ahí, entonces la resolución deja de surtir sus efectos. Y la excepción de la regla, ¿verdad? Entonces es el efecto suspensivo, que dentro de la demanda o fuera de la demanda se solicita, se requiere a través de una solicitud de previo y especial pronunciamiento. De allí el análisis de esta medida desde el punto de vista legal y ambiental. Bien, la suspensión provisional, de acuerdo a la ley de lo contencioso, o sea, la ley 135 de 1943, modificada por la ley 33 de 1946, ¿no? Y que es importante para poder después hacer el análisis, ¿verdad? Es que tiene algunos requisitos en esta solicitud de previo y especial pronunciamiento, que atinadamente ha hablado en su momento el exmagistrado Molino Mola, ¿no? Y que se encuentra también registrado en la misma ley de lo contencioso. Y es importante porque hay dos artículos que nosotros vamos a definir para entonces establecer cuáles son los requisitos con que debe cumplir esta solicitud, y que si yo cumplo con ellos, entonces me la deben conceder. De acuerdo al artículo 73 de la ley 135 de 1943, modificada por la ley 33 de 1946, te va a decir que la suspensión provisional de los efectos de un acto administrativo, resolución o disposición tiene por objeto evitar un perjuicio notoriamente grave. Fíjate, evitar un perjuicio notoriamente grave.
Bien, está bien. Vamos a hablar de eso. Y en realidad tiene el artículo 74, te va a decir qué casos, qué actos administrativos no son susceptibles de solicitud de suspensión del efecto. Así que al contrario sensum de lo que dice el artículo 74, si mi caso no está allí, entonces es susceptible de esta solicitud de previo y especial pronunciamiento. Así que digo, primer requisito, que el acto administrativo sea susceptible de ser suspendido provisionalmente. ¿Cuál es el fundamento del derecho? El artículo 74 de la excerta legal que acabamos de mencionar, que establece en qué casos no habrá suspensión provisional, o sea que al contrario censo. Si mi caso no está, si el acto administrativo que estoy demandando no está dentro de esos casos considerados en el artículo 74, entonces perfectamente mi solicitud es susceptible, es propicia, es pertinente. Lo otro es la apariencia del buen derecho, ¿sí? Que para lo que le gusta hablar italiano, pero yo ni el español hablo bien, dice fumus boni juris, ¿verdad? Que son violaciones al ordenamiento jurídico, que las violaciones al ordenamiento jurídico que se alegan deben ser claras, evidentes y notorias. Y aquí nuevamente no como nosotros redactamos, porque si tú buscas en el diccionario de la Real Academia que es notorio, es algo claro y evidente. Pero aquí decimos clara, evidente y notoria a través de un auto. Esto se estableció así a través del auto de 6 de febrero de 1996. ¿Ok? Entonces, ¿qué significa? Que el caso que yo estoy planteando ante la sala tercera, a simple vista tiene una apariencia de buen derecho, que está bien sustentado, que está bien argumentado y que sí hay la posibilidad de que haya la afectación, ¿sí? Lo otro es un perjuicio notoriamente grave que hablamos, que está consignado en el artículo 73, que va a decir la jurisprudencia de la sala tercera de manera sistemática que no basta con enunciar el perjuicio notoriamente grave, sino que es indispensable que el solicitante explique de forma pormenorizada y detallada en qué consiste o puede consistir los perjuicios, acompañado incluso de una prueba para demostrar lo alegado, que después vas a ver que es la prueba preconstituida. Entonces ya tenemos que sea susceptible, que apariencia de buen derecho, perjuicio notoriamente grave y que tenga prueba preconstituida. Y la prueba preconstituida es que con el libelo de la demanda o con la solicitud de suspensión provisional debe presentarse la constancia probatoria del perjuicio que se alega para la suspensión del acto administrativo. Estos dos últimos, la prueba preconstituida y el perjuicio notoriamente grave, es un extracto que tomamos de el libro de Compendio de Derecho Público Panameño del ex magistrado Víctor Benavides. ¿Ok? Habiendo visto los requisitos que tiene que cumplir mi solicitud de previo y especial pronunciamiento para que la sala me lo admita y se pronuncie si procede o no procede, entonces vamos a ver la argumentación de la parte demandada. Y como ustedes ya lo saben, el licenciado Aristides Figueroa, en representación del señor Constantino González Rodríguez, demandó la nulidad por ilegal de la resolución AG 0072-2009 del 11 de febrero del 2009, emitida por la ministra de la NAM, y dentro del proceso solicita la suspensión del acto administrativo que se demanda. Sustentó su solicitud en que no se adoptaron los mecanismos de participación ciudadana previstos en la ley de manera previa, que son requeridos tratándose de la implementación de actos que puedan implicar vulneración de derechos colectivos. ¿Okay? Por lo anteriormente señalado, para el demandante resultó palmario, o sea, notorio, evidente, claro, las infracciones legales perpetradas en virtud del acto demandado, las cuales han de ser indefectiblemente ponderados en la presente acción. Ok, que él dice, hombre, ¿sabes qué? No se hizo la consulta ciudadana, eso está debidamente establecido en la ley 6 del 2002, así que, y se vulneraron los derechos colectivos de las personas que viven dentro de los límites del área declarada protegida. Ok. ¿Y cuál fue el sustento de la sala tercera para justificar su decisión? La sala inicia sustentando que admitió
y tramita esta solicitud de previo especial pronunciamiento en virtud del artículo 73, que es para evitar un perjuicio notoriamente grave. ¿Okay? O sea que yo considero que sí cumple con los 4 requisitos. Vamos a ver el fondo para ver si de verdad logro probar el perjuicio notoriamente grave, que es la columna vertebral de determinar si se concede la suspensión de los efectos del acto o no se concede la suspensión. Entonces, de acuerdo a la resolución 27 de 27 de abril del 2012, emitida por la Sala Tercera con un salvamento de voto, el perjuicio notoriamente grave consistió en lo siguiente: afectación de las personas con título de propiedad y de derechos posesorios que se encuentran dentro de los límites del área protegida declarada como área protegida. Según los magistrados de la Sala Tercera, a excepción del salvamento de voto, en virtud de la apariencia del buen derecho, la infracción de los mecanismos de consulta ciudadana, se da la infracción de los mecanismos de consulta ciudadana establecido en el artículo 24 de la Ley 6 del 2002, está debidamente acreditado. La Sala llegó a la conclusión de que en el caso en comento se configuraron los elementos para acreditar la adopción de la tutela en consecuencia de la afectación de derechos e intereses colectivos, porque declara como área protegida el humedal de la Bahía de Panamá sin haber permitido la participación ciudadana, como lo ordena el artículo 24 de la Ley 6 del 2002, a través de algunos de los mecanismos establecidos en el artículo 25 de la misma excerta legal. ¿Ok? Ese fue lo que presentó la parte demandante en su solicitud. Eso fue la argumentación de la Sala Tercera para fallar a favor de la solicitud de previo especial pronunciamiento de que se suspendían los efectos de la resolución. Bien, analicemos la apariencia del buen derecho. Entonces, para esto necesariamente tenemos que revisar el contenido del artículo 24 y del artículo 25 de la Ley 6 del 2002. Y el artículo 24 señala lo siguiente: las instituciones del Estado de ámbito nacional o local tendrán la obligación de permitir la participación de los ciudadanos en todos los actos de la administración pública que puedan afectar los intereses y derechos de grupos de ciudadanos mediante las modalidades de participación ciudadana que el afectado establece en la presente ley. Y entre los actos que ellos dicen que requieren participación ciudadana está construcción de infraestructura, tasas de valorización, zonificación y fijación de tarifas y tasas de servicio. Por ningún lado está, ¿verdad?, declarar área protegida. ¿Sí? Así que nada. El artículo 25 lo que establece son las modalidades en las cuales se podrá hacer la consulta pública, que la consulta ciudadana, que es a través de consulta pública, audiencia pública, foros o talleres y participación directa en las instancias institucionales. ¿Okay? Para determinar si definitivamente está súper clarísimo de que hay una evidente violación a la norma de que se declaró área protegida y no se hizo consulta ciudadana por alguna de las formas establecidas en el artículo 25 que acabamos de revisar, entonces confrontamos este sustento legal de la demanda de nulidad y de la solicitud de previo especial pronunciamiento con algunas normas de la Constitución Política y de la Ley 41 del 98. Así, inmediatamente pasamos al artículo 118 de la Constitución Política de la República de Panamá, que va a señalar que es un deber fundamental del Estado garantizar que la población vive en un ambiente sano y libre de contaminación, donde el aire, el agua y los alimentos satisfagan los requerimientos del desarrollo adecuado de la vida humana. En virtud de eso surge la pregunta: si es deber del Estado garantizar un ambiente sano y libre de contaminación, y eso significa que es un derecho de los que viven en el territorio de la República de Panamá que el Estado le garantice disfrutar un ambiente sano y libre de contaminación. Si eso es así, y un grupo de personas le dijeran al Estado que no están de acuerdo con la medida que ellos deben tomar para alcanzar tal objetivo, entonces la pregunta es: ¿la postura de este grupo de personas por sus intereses particulares pudiese estar por encima de la norma constitucional? Y es la primera para que hacemos nosotros. Seguidamente, el artículo 120 de la Constitución Política señala: el Estado aplicará oportunamente
las medidas necesarias para garantizar la utilización y el aprovechamiento de la fauna terrestre, fluvial y marina, así como de los bosques, tierras y aguas, se llevan a cabo racionalmente de manera que se evite su depredación y se asegure su preservación y renovación y permanencia. Mira, responsabilidad del Estado. Es decir, constitucionalmente hablando, el Estado deberá hacer lo que tenga que hacer para alcanzar los objetivos previstos en los artículos 118 y 120 de la Constitución Política, que son la razón de ser de la ANAM, hoy Ministerio de Ambiente. Sin embargo, yendo a la ley 41 del 98, porque en ese momento que se da la medida cautelar era la norma vigente, en el artículo 2, que es el glosario, se establece, se definen dos conceptos que me parecieron interesantes y apropiados: el concepto de área protegida y el concepto de consulta pública. Y te va diciendo el concepto de área protegida, que es el área geográfica terrestre, costera, marina o lacustre, declarada legalmente para satisfacer objetivos de conservación, recreación, educación o investigación de los recursos naturales y culturales. Y define consulta pública como la actividad por la cual la ANAM hace del conocimiento de los ciudadanos durante un tiempo limitado los estudios de impacto ambiental de los proyectos de alta magnitud, impacto o riesgo, a fin de que puedan hacer las observaciones y recomendaciones pertinentes relacionadas con los proyectos. Estudio de impacto ambiental, no declaración de área protegida. Sobre este tema de la participación ciudadana, la Ley 41 del 98 reguló a través del artículo 7 en su numeral 11 que dentro de la autoridad tiene las siguientes atribuciones: promover la participación ciudadana y la aplicación de la presente ley y sus reglamentos en la formulación y ejecución de políticas, estrategias y programas ambientales de su competencia. ¿Sí? Entonces, y te dice en el artículo 9, la ANAM podrá convocar a consulta pública sobre aquellos temas o problemas ambientales que por su importancia requieren ser sometidos a la consideración de la población. Pero es que el declarar área protegida no es un problema, al contrario, es una solución a un problema que se tenía, en donde se podía estar afectando la biodiversidad, el ecosistema, se podía estar afectando las especies que ya habitan y todos los beneficios que da los humedales o manglares. En el desarrollo de estos artículos 118 y 120 de la Constitución Política, el artículo 95 de la Ley 41 de 1998, modificado por el artículo 78 de la Ley 44 del 23 de noviembre del 2006, establece que tanto la Autoridad Nacional del Ambiente y la Autoridad de los Recursos Acuáticos de Panamá darán prioridad en su política a la conservación de ecosistemas marinos con niveles altos de diversidad biológica y productiva, tales como los ecosistemas de humedal, entre otros, de humedales y otras zonas de producción y cría. Las medidas de conservación de humedales establecerán la protección de aves acuáticas migratorias que utilizan y dependen de estos ecosistemas. Entonces, desde esa perspectiva, nosotros podemos ver que es función de la ANAM. Creación de áreas protegidas, te va a decir el artículo 66 de la Ley 41 del 98, que te crea el SINAP, que no es otra cosa que el Sistema Nacional de Áreas Protegidas, que ella está conformado por las áreas protegidas legalmente establecidas. Y que dentro de la forma como se pueden legalizar esta área protegida está la resolución, que va de la mano con la resolución AGC 272 del 2009, que indica que la declaración de área protegida a través de una resolución fue legalmente válida. Para la ANAM no solamente es importante conservar los ecosistemas marinos con niveles altos de diversidad biológica y productividad de los humedales de otras zonas de producción y cría, sino que también a través del artículo 68 de la misma excerta legal estimula la creación de áreas protegidas en terrenos privados a través de sistemas de incentivos fiscales, mecanismos de mercado, tales como créditos canjeables por reforestación de especies nativas, los derechos de desarrollo sostenible y los pagos de servicios de conservación de beneficios nacionales y globales.